Para los utensilios de cocina, tanto para recipientes como utensilios, palitas, cucharas, todo tiene que ser de dos materiales súper importantes, el acero inoxidable y el vidrio. Ambos son resistentes y no les crece nada. Si utilizan todavía su paleta de madera, créanme que no es lo más higiénico, tal vez les sirva para ciertos guisos, pero siempre va a haber un riesgo de que esa palita pueda estar contaminando sus alimentos. O la tabla de madera también no es recomendable. Aquí tenemos un video ya sobre la comparación de estos tres materiales, vidrio, plástico y madera. Pueden verlo para que tengan un poco más de información. Y el acero inoxidable es súper resistente y tampoco le crecen bacterias mientras no tenga rayaduras. Para los utensilios yo les recomiendo que sean de una sola pieza. Es un poco más difícil de conseguir, me ha costado un poco de trabajo conseguir los míos, pero si son dos piezas, que una parte es de silicón, la otra parte es de acero inoxidable, es muy probable que haya una unión, porque tienen que unir el plástico con el acero, y entonces en esa unión puede quedar restos de comida y por lo tanto puede crecer bacterias. También, por ejemplo, las palitas para raspar que son de silicón, hay muchísimas que solo la parte de enfrente, o de la parte que raspa, es de silicón y lo demás es de madera. Entonces ahí la unión también causa problemas o el material de madera pues no va a ayudar. Los rodillos que son de madera también yo sé que es como la tradición, pero no es el mejor material. Entonces a lo mejor tienen que invertirle un poco de tiempo al encontrar, a lo mejor encuentran uno y después de meses otro, pero lo ideal es que sea una sola pieza para que no haya remaches o lugares donde se soldó y entonces ahí mismo se pueden meter los restos de comida y pueden proliferar las bacterias. Y lo mismo pasa con las ollas. Muchas de las ollas y sartenes, yo creo que la mayoría, van a tener remaches o donde se unió el mango con la parte de la olla o del sartén. Súper difícil encontrar unos que no, pero de verdad manténganse en la búsqueda, traten de encontrar aquellos que no tengan esos remaches. Si saben de alguna marca, por favor escriban en los comentarios, porque yo sigo en búsqueda de ese tipo de sartenes. Si no, de verdad tienen que ser súper meticulosos para limpiar las ollas, porque justo ahí en la unión es donde va a haber muchos problemas. Siguiendo un poco con los materiales de los recipientes para guardar la comida en el refrigerador o para llevárselo en lunch, la mayoría de los materiales son de plástico o también hay materiales o recipientes de vidrio pero con tapa de plástico. Está bien, pero he visto que hay unos muy bonitos, súper padres, pero que tienen un sello alrededor de la tapa. ¿Por qué? Pues porque a veces llevamos algún líquido y lo último que queremos es que se derrame en la lonchera. Pero para que se pueda limpiar adecuadamente hay que quitar ese sello, limpiar la parte, limpiar la tapa perfectamente y solo así sabemos que ese recipiente está limpio. Si es fácil de limpiar, créanme que ustedes no van a tener que batallar para limpiarlo y dos, pensar que ahí hay restos de comida o humedad y que ahí van a crecer las bacterias. Entonces yo siempre antes de comprar algo pienso, ¿pero es fácil de limpiar? Y si no, la verdad me abstengo porque al final va a ser mucho más difícil conseguir que esa pieza o esos instrumentos estén completamente limpios. Este siguiente tip ya lo tenemos en un video, véanlo, pero yo aquí se los recuerdo que es el uso de termómetro para cocinar los alimentos. No hay forma de que nosotros podamos decir, ay sí, ya está cocido porque lleva horas ahí, o porque ya cambió su color, o porque ya se desmenuza. La carne, el huevo, sobras de comida, muchos otros guisos, pasteles, tienen que usar un termómetro para asegurar que ese alimento llegó a la temperatura donde todas las bacterias han muerto. Si no, si usan la prueba del cuchillo, la del palillo,
Ahí es una prueba empírica, pero no estamos midiendo la temperatura interna de ese alimento. Ahora, ya que terminaron de cocinar y van a servir, aquí hay un punto súper importante, que es lo que es en caliente o lo que se sirve caliente se tiene que mantener caliente y lo que es frío se tiene que mantener frío. ¿Por qué? Porque hay una ventana de temperatura, es decir, un rango de temperatura que es de 4 grados Celsius a 60 grados Celsius o de 40 Fahrenheit a 140 Fahrenheit. Ese rango es a lo que se le llama la zona de peligro. Eso así en seguridad de alimentos le llamamos zona de peligro. Y déjenme decirles que la temperatura ambiente, es decir, a la temperatura a la que se sirven los alimentos y la consumimos, está justo en ese rango. Y entonces a esa temperatura las bacterias se reproducen de manera exponencial. Por lo cual, por ejemplo, en un buffet hemos visto que los alimentos están en un baño María, que está en constante calentamiento, y los alimentos que son fríos tienen que estar en camas de hielo para también mantenerlos a temperaturas menores a 4 grados. Y esto se hace para asegurar que las bacterias no crezcan. Entonces nosotros en casa, pues a lo mejor no vamos a tener nuestro baño María y nuestra cama de hielo, pero el consumirlos pues no debe pasar más de 2 horas en consumirlos y sobre todo guardar las sobras. A veces ponemos el platón y que todos se sirven y todos platicamos. Realmente la persona que está a cargo de cocinar y de tal vez de servir también tiene que estar a cargo de guardar las sobras antes de que pasen 2 horas, y no digo 1 hora 59 minutos. O sea, de verdad traten de hacerlo tal vez a 1 hora después de que ya todos se sirvieron. Fácilmente lo pueden transferir a un recipiente y guardar en el refrigerador, y si alguien quiere un poco más, pues se recalienta. Pero no se puede dejar ahí horas y horas después de la plática o en las fiestas. Traten de tal vez servir un poco y tener lo demás en constante calentamiento. Pero lo importante es que no se puede mantener un alimento a temperatura ambiente por más de 2 horas. Así es, también la pizza se debe refrigerar antes de 2 horas. Como ven, la seguridad de alimentos es responsabilidad de todos. Las grandes empresas hacen su parte y ahora nos toca a nosotros como consumidores mantener la seguridad. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios, yo con mucho gusto los leo y nos vemos pronto.